música de Robert Schumann, les damos la bienvenida a otro programa en De Política y Trabajo. Yo soy Azu y les doy la bienvenida a nuestro primer programa de este año 2023. Bueno, pues desde aquí les mandamos un saludo a todas aquellas personas que nos acompañan. Pues les agradecemos que estén aquí con nosotros sintonizándonos una vez más como cada semana. Esperamos que nos acompañen a lo largo de esta hora en donde estaremos tratando temas muy, pero muy interesantes vinculados al acontecer político y social de nuestro país. Y pues sí, en esta ocasión acabamos de escuchar una pieza para piano escrita ni más ni menos que por el compositor alemán Robert Schumann en 1838. Se trata de un pequeño arreglo para piano denominado De Países y Personas Extranjeras, el cual forma parte de su obra Kinderscenen, mejor conocida como Escenas de la Infancia o Escenas de Niños, un conjunto de 13 pequeñas piezas para piano que conforman una de las obras más conocidas de Robert Schumann. Tal y como su nombre lo indica, las escenas de la infancia de Schumann intentan retratar, por así decirlo, algunos de los pasajes más memorables de la infancia de Robert Schumann, sobre todo los vinculados a Clara Wieck, quien a la postre sería conocida como Clara Schumann, su esposa, y a quien Robert conociese desde que ambos pues eran pequeñitos, eran niños. Esperamos que esta pequeña pieza pues impulse a algunos de ustedes a aproximarse un poco a la obra de este autor, uno de los más grandes exponentes de la música romántica del siglo XIX, al lado, por supuesto, de autores como Beethoven y Schubert. Como lo hemos mencionado en otras ocasiones, al colocar este tipo de piezas musicales, buscamos despertar la curiosidad y el interés de nuestros videoescuchas hacia la apreciación de la belleza. Ya lo hemos dicho, pero lo reiteramos. Consideramos que impedir la apropiación de la belleza por parte de unos cuantos, es decir, de las clases sociales dominantes, es parte de una responsabilidad ética y política colectiva que debemos impulsar. Bueno, pues de igual forma les mencionamos rápidamente a quienes nos sintonizan por primera vez que este es un pequeño canal de formación política, pero de formación política crítica. Nosotros somos profesionales de las ciencias sociales y de las humanidades que hemos decidido agruparnos para impulsar este pequeño canal, el cual no está de más decirlo, se sostiene con sus propios recursos, ya que nosotros no pertenecemos a ningún partido político o institución. Desde este pequeño espacio buscamos contribuir en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, a la construcción de un pensamiento social crítico entre nuestro pueblo. Y bueno, pues antes de continuar, quisiera comentarles que a pesar de que en nuestro último programa de diciembre anunciamos que reanudaríamos nuestras emisiones el 14 de enero, pues desafortunadamente para nosotros esto nos fue imposible. La razón de esto es que parte del equipo de Política y Trabajo pues enfermamos de COVID. Pues sí, efectivamente, a pesar de haber seguido permanentemente las medidas de protección sanitaria, cubrebocas, lavado de manos, etcétera, el virus logró alcanzar a parte de nuestro equipo de trabajo, incluyéndome a mí. Bueno, pues a pesar de que la enfermedad nos pegó un poco fuerte, afortunadamente las vacunas hicieron su trabajo y aquí estamos listos para continuar con este proyecto. Bueno, pues esperamos su comprensión ante este pequeño retraso y pues aquí seguimos. Pues bien, después de esta pequeña introducción y de agradecerles que estén aquí con nosotros, pasemos al tema del día de hoy. Pues bien, como muchos de ustedes seguramente recordarán,
Hace algunos días se llevó a cabo aquí, en la Ciudad de México, la Cumbre de Líderes de América del Norte, una reunión tripartita a la que acudieron junto con el presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. En esta reunión se trataron temas de naturaleza política tales como la migración, pero sobre todo de naturaleza económica. Ustedes, nuestros videoescuchas, se preguntarán, ¿cuál es la importancia de este tipo de reuniones? ¿Por qué se llevan a cabo? ¿Verdaderamente se llega a algo en estas reuniones o solamente están ahí pensadas para tomarse la fotografía? Bueno, pues a diferencia de lo que sucede en muchas cumbres internacionales, las reuniones de los mandatarios de los 3 países norteamericanos, México, Estados Unidos y Canadá, no suelen carecer de sentido e importancia. Vean ustedes, este tipo de reuniones buscan establecer una agenda de trabajo en torno a los tratados comerciales que los 3 países mantienen entre sí. El más importante de ellos, el denominado Tratado de Libre Comercio, mejor conocido como TEMEC. Este tipo de reuniones tripartitas comenzaron a ser frecuentes a partir de la década de 1990, cuando se inicia un proceso de vinculación económica más profunda entre los 3 países. Hablamos, ojo, de vinculación económica, no de integración económica, que es algo distinto, ya que como se verá más adelante, ni los Estados Unidos ni Canadá han pretendido nunca integrar la economía mexicana a la suya, sino antes que otra cosa lo que pretenden es redefinir el rumbo de la economía mexicana, todo ello bajo el esquema permanente de subordinación de nuestra economía, pues a sus respectivos intereses, básicamente. Esta historia de redefinición económica, tal y como lo hemos mencionado, tiene sus orígenes hacia la década de 1990, cuando Carlos Salinas de Gortari inicia una serie de negociaciones tanto con los Estados Unidos como con Canadá a fin de impulsar la creación de una zona de libre comercio entre los 3 países. Pero nos preguntamos, ¿de dónde surgió esa idea? ¿Acaso nuestro mexicanísimo Carlos Salinas de Gortari se reveló como el gran teórico que revolucionaría los paradigmas de la economía mundial? Nada de eso. Salinas de Gortari y su gabinete de tecnócratas egresados de las universidades estadounidenses, desde su pequeñez, intentaron transferir a nuestro país de manera completamente dogmática, cabe decirlo, una teoría económica surgida a finales de la década de los años 70 en Europa y Estados Unidos, que a la postre sería conocida coloquialmente como neoliberalismo. En efecto, la teoría económica neoliberal iniciaría su desarrollo ya desde finales de la década de los años 60 como una respuesta a las teorías económicas estatistas o de planificación estatal de la economía impulsada en los países del denominado bloque socialista. Bueno, pues los principales exponentes de estas ideas serían los economistas Milton Friedman y Friedrich von Hayek, estadounidense uno, austriaco el otro. Bueno, pues la teoría neoliberal sería terminada de definir hacia finales de la década de los años 70 e impulsada inmediatamente a lo largo de la década de los años 80, tanto en Estados Unidos de la mano de Ronald Reagan, así como en el Reino Unido de la mano de Margaret Thatcher. Más adelante hablaremos un poco de las características generales de este modelo económico. No obstante, de manera sucinta, puede decirse que el neoliberalismo económico constituye la base teórica del libre mercado presente en nuestro país desde mediados de la década de 1980 y es el principal responsable de nuestra situación económica y política actual.
Pero antes de continuar con nuestro programa, acompáñenme a saludar a mi amigo y colega, conductor también de este programa, el profesor antropólogo y arquitecto Rubén Darío Arechiga. Vamos, acompáñenme. Hola, profe, ¿cómo se encuentra el día de hoy, profe? Pues estamos iniciando un nuevo año. ¿Qué nos platica? ¿Qué hubo esta semana? Bueno, primero, la verdad es de que sí, muy interesado en lo que está pasando en el país, con todas las contradicciones que se dan normalmente, más lo que está pasando en Perú, que me parece que es excepcional. La verdad es que sí emociona mucho el de que los pueblos originarios pues sean los sujetos que están tratando de cambiar, parece, cuando menos América Latina. Yo creo que es un ejemplo extraordinario para el pueblo de Perú, que es el primer levantamiento de ese tamaño. Y luego, este, es un ejemplo para el mundo, ¿eh? ¿En qué va a terminar? No sabemos, porque la dictadura esta que está ahí al frente es de lo peor. Pero bueno, pues pasemos a las noticias, porque finalmente me estuve adelantando a propósito de, de este saludo, ¿no? En, en esta primera sesión que tenemos en el año 2023, ¿no? Entonces, pues vámonos a las noticias. Bueno, y a propósito entonces del noticiero de política y trabajo, por definirlo de alguna manera, pues bueno, primero quiero comentar que el día jueves participamos en una reunión en la que hubo compañeros de Colombia, de Perú y de México, en mi caso, y que tiene que ver con reflexionar a propósito de lo que está sucediendo en Perú. Eh, esta iniciativa tiene que ver con nosotros primero, eh, Izquierda Republicana y de Política y Trabajo, de Miriam Parada, una compañera de Colombia, que tiene que ver con el Mompadre de Colombia, Movimiento de la Paz, luchadora social desde siempre, Willy Carmona, que es un compañero activista en el sindicalismo, pero que pues trabaja en la universidad. Y por último, el compañero Álvaro Campana, que es un personaje pues de Perú. Queríamos hablar de Perú, entonces él, además de que es historiador, tiene la representación de algunas organizaciones pues que tienen que ver con la lucha en este país, ¿no? Eh, y por cierto, bueno, a propósito de la participación de Willy, pues bueno, lo importante en combinar Colombia con Perú es a propósito de que Colombia es un ejemplo en América Latina con respecto al qué hacer, cómo organizarse, y van muy bien en 4 meses de gobierno. Y bueno, por ahí entonces, Azu, sería importante que metiéramos el link para que puedan conocer pues lo que sucedió, y vamos a hacerlo esto más o menos cada 15 días. Entonces, bueno, este es un primer elemento que quería yo comentar. Pues bueno, la alegría que tenía hace rato se me bajó un poco a propósito de las noticias que tienen que ver con Perú. Una de ellas es de que eh, el viernes por la mañana, el día de ayer, eh, me mandaron de Argentina un comentario a propósito de una noticia que está circulando por allá. No ha llegado, parece, todavía acá. Pues están diciendo que el gobierno de Lula y que el gobierno de Argentina, a diferencia del comportamiento del gobierno de Venezuela y México sobre el golpe de Estado blando que se dio en Perú, están apoyando a los dictadores. Ojalá y que no sea cierto, eso sería gravísimo, porque, híjole, pues como que, ¿qué es la izquierda? ¿Qué son las fuerzas progresistas? Y qué compromisos tienen algunos que se dicen de izquierda con los neoliberales hasta el grado de tomar una decisión como esta, después de tantos muertos que ha habido en Perú. Pero bueno, pues esperemos que esto se rectifique, que no sea cierto, que sea una vacilada, y que no pase a mayores, ¿no? Y luego está el caso también que tiene que ver con Perú, el de Gustavo Rodríguez, es un escritor eh, ganador del Premio Alfaguara 2023, que planteó algo pues que pues ni modo pesa, ¿no? No debería de provocarnos sentimientos feos, pero pues, que tiene que ver con la situación de América Latina y su relación con Europa. Él dijo lo siguiente: la división clasista que existe en Occidente, aclaro yo,
Está equivocado, Gustavo, porque Occidente somos nosotros, ¿no? Y lo que llamaban Occidente es Europa es otra cosa, ¿no? Pero bueno, en fin. Y continúa la cita. Resulta que lo originario es la gran tragedia de mi país y de casi toda América Latina. Es decir, pues que pesa mucho todavía incluso lo que sucedió en el siglo XVI y hasta la fecha. Y algo hay de eso finalmente a propósito, pues, de lo que estamos viviendo y padeciendo no solamente en este país, sino en muchos más, ¿no? Y sin duda eso tiene que ver incluso también que se aprovechan de esta situación, pues, los neoliberales, ¿no? Aunque los burgueses anteriores a los neoliberales también tenían un comportamiento más o menos parecido, ¿no? Y luego, otra nota que fortalece finalmente, pues el tema que estamos tratando tiene que ver con que la CEPAL, que este es Centro de Investigaciones Económicas para América Latina, afirma que la región mundial con más inseguridad alimentaria es América Latina. Otra vez, pues, esto es con el modelo neoliberal, ¿no? Pero bueno, en fin. Pero pasemos a otras cosas que tienen que ver, a otras noticias que tienen que ver con, pues, la situación nacional, ¿no? Carlos Fernández Vega, que es un analista de periódico La Jornada, denunció el día de ayer que la intervención del gobernador Durazo en Sonora fue grave y contraria a los intereses nacionales, ya que logró poner finalmente eh, en tela de juicio la llamada nacionalización del litio. Recuerdan ustedes que esto tenía que ver con que estaba en manos del Estado, etcétera, etcétera. Y lo que hizo su intervención y el resultado último es que le abre la puerta a la inversión capitalista de Canadá y Estados Unidos, ¿no? Otro de la camada o del mismo grupo de la familia Alcalde de Luján, ¿no? Pero ni modo, pues, ¿no? Luego, una nota que me llamó mucho la atención tiene que ver con los detenidos a propósito de Ciro Gómez Leiva. Ustedes recordarán, ¿no? Que ya detuvieron a 11, me parecía que era difícil que los 11 hubieran participado en este intento, pero bueno, yo no sé de esto. Pero lo que parece contradictorio tiene que ver con lo siguiente, que resulta que las acusaciones que hay contra los 12 nada tiene que ver con el intento de asesinato de Ciro Gómez Leiva, ¿no? Pues qué será cierto, ¿no? Lo primero, lo segundo, pero a mí lo que me preocupa es de que ya hay algunos elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México, muy raros, ¿no? Muy del estilo del, híjole, lo voy a decir, ¿no? De los abogángsters, ¿no? Pero que vayan ustedes a ver, pero más vale que se resuelva y se aclare esta situación porque sería una barbaridad que los detuvieron para echarle la culpa de algo que ni hicieron, pero quién sabe, ¿no? Y luego, otra cosa que es interesante es a propósito de que ahora sí que el charro, Hernández Juárez, firmó ya un nuevo contrato colectivo con la empresa. Y recordarán ustedes que hace 5 o 6 meses hubo una huelga de mentiritas, ¿no? Dirigida por él, ¿no? Y que por cierto eso generó una cosa muy interesante, ¿no? Gente de Morena, particularmente el Instituto Nacional de Formación Política, hicieron varios programas a propósito de la huelga histórica, ellos decían así, ¿no? Que ni fue huelga, quizás por eso era histórica, ¿no? Y después de eso, pues hay algún convenio con Hernández Juárez porque realizan muchas de las actividades a propósito de videos, programas, etcétera, etcétera, en el local del sindicato de telefonistas, ¿no? Entonces, bueno, cuando menos hasta ese momento, en el último programa donde hayan aparecido, pues parece que lo que piensan es de que no hay charro. Y sí charro porque lo que acaba de firmar en estos días tiene que ver con un retroceso importante con respecto a la jubilación. Entonces, bueno, pues a ver qué más pasa, ¿no? Y luego, a propósito de la huelga más larga en nuestro país, la que tiene 15 años, ¿no? Que por cierto no es de esta semana, es de la semana pasada, pero sí me parece que es de la mayor importancia. Resulta de que los compromisos entre la REA y la Secretaría del Trabajo, las negociaciones se quedaron atoradas y no se resolvía absolutamente nada.
sin tener efectos contrarios ni a la REA ni a la propia Secretaría del Trabajo, ¿no? Y entonces tuvo que entrar a la negociación el secretario de Gobernación. Y ya se resolvió, cuando menos en el papel, pero parece que va en serio la resolución. Figúrense ustedes que el gobierno federal absorbe lo de salarios caídos de 15 años de la huelga y todo lo que corresponde a los derechos establecidos desde antes y durante estos 15 años. Pues, esto sigue siendo gravísimo, ¿no? Que suceda, ¿no? Y pues de alguna manera, pues se parece al FOBAPROA, ¿eh? O sea, le quita la responsabilidad con respecto a la huelga y lo asume el gobierno, ¿no? O sea, con dinero público vamos a resolver esto, ¿no? Mala onda, ¿no? Y por último, a propósito del el metro y el llamado sabotaje o de situaciones ahí medio inusuales, como dicen, ¿no? Nosotros no queremos meternos en la bronca esta de las 3 corcholatas, 4, ¿no? Que por cierto, me parece que ni lo son tanto, ¿no? Yo creo que hay una corcholata y 3 tapones de corcho, de los que se usan en el vino tinto, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la corcholata es la que se destapa con relativa facilidad y los tapones de vino tinto necesitas un sacacorchos, entonces me parece que la corcholata solamente es una Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, ¿no? Y no sé de quién más. También dicen que el presidente la prefiere, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en fin. Pero pues no podemos dejar de hacer algunos comentarios a propósito de este hecho, ¿no? Nosotros dijimos ante situaciones como esta, y en este caso, públicamente, por la vía de izquierda republicana, que se investigue, ¿no? Que no nos adelantemos con respecto a que si es sabotaje o no es sabotaje. En un accidente como este siempre hay muchas líneas de investigación, muchas, hasta las menos pensables, pero no se pueden adelantar los juicios, ¿no? Y bueno, ahí sí, en la lógica de que yo no me gusta mucho lo que hace la fiscal de la Ciudad de México, yo diría que no fuera la fiscal esta de la Ciudad de México quien haga la investigación, ¿no? Ya que el resultado seguramente sería que fue Ebrard el responsable del sabotaje, ¿no? Y bueno, eso ya está feo, ¿no? Pero bueno, en fin, estas son las cosas que quería comentar a propósito de las noticias. Espero que genere opiniones, críticas, discusiones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahora le seguimos pues con lo que es tradicional, que sí ha sido importante, es un trabajo de investigación que desarrolla ASU a propósito de este tema, y es la cápsula. Corre video. Desde el Tlanechicoloyan de Tlatelolco hasta el paraíso prometido por los fanáticos neoliberales. Que ahora con lo del Tratado de Libre Comercio, los americanos y canadienses ya no solo vendrán a divertirse, vendrán a invertir. Solidaridad. Unidos para progresar. Hoy hacemos ya realidad la nueva grandeza mexicana. Muchas gracias. Hoy ¿Cómo el libre comercio se convirtió en la gran tragedia de nuestro país? Y a los hijos de nuestros hijos. México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta con controlar un solo hombre, el presidente. Debemos abandonar la idea de poner un ciudadano norteamericano en la presidencia de México, ya que esto solo nos llevaría a la guerra otra vez. La solución requiere de más tiempo. Debemos abrirle las puertas de nuestras universidades a jóvenes mexicanos ambiciosos
y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, bajo nuestros valores y en el respeto al liderazgo de Estados Unidos. México necesitará administradores competentes y con el tiempo, estos jóvenes llegarán a ocupar puestos importantes y, eventualmente, llegarán a ocupar la presidencia misma. Y así, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un solo centavo o dispare una sola bala, ellos harán lo que queramos. Y lo harán mejor y de una manera mucho más radical de lo que nosotros podríamos haberlo hecho. Carta de Robert Lansing, secretario de Estado estadounidense al parlamentario William Randolph Hearst, 1924. El 1 de enero de 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, TLC por sus siglas en castellano o NAFTA por sus siglas en inglés. Contrariamente a lo que pudiera pensarse, dicho tratado no fue impulsado a iniciativa de los gobiernos de Estados Unidos o Canadá. El mismo fue promovido a iniciativa de Carlos Salinas de Gortari desde 1990. Pero, ¿qué perseguía este tratado comercial? ¿Cuáles eran sus objetivos? ¿A quiénes beneficiaría? En la letra, este tratado estaba destinado a impulsar la creación de una zona de libre comercio sin barreras arancelarias que permitiera el libre intercambio de productos en los mercados de los 3 países. Por lo que toca a México, el TLC garantizaría el libre acceso de los productos nacionales a los mercados canadiense y estadounidense, al tiempo que se fomentaría la inversión extranjera en México, generándose así fuentes de empleo y desarrollo económico en el país. Se trataba, pues, de impulsar un hecho inédito en la historia del comercio global. Si bien existía el antecedente de la Comunidad Económica Europea, gestada desde la década de los años 50 y ampliada a lo largo de la década de los años 90, por primera vez se buscaba impulsar una zona de libre comercio entre naciones con una economía profundamente asimétrica. Ante tal perspectiva, el escepticismo por parte de amplios sectores de Estados Unidos y Canadá no se hizo esperar. El TLC tuvo que enfrentar desde sus negociaciones el cuestionamiento constante de congresistas, sindicatos, sectores empresariales, grupos ambientalistas, etcétera, de ambos países. Se exigía que el TLC incluyese para México también una agenda no solamente comercial, sino también social, democrática, de derechos humanos y ambiental. Frente a este hecho, Carlos Salinas iniciaría un proceso de reformas estructurales en la economía y la política, tendientes a brindar condiciones adecuadas para la firma del TLC. Ya desde principios de la década de los años 90, Carlos Salinas iniciaría la privatización de más de 390 paraestatales, bienes e industrias nacionales. Para 1992 se reformaría el artículo 27 constitucional con la intención de privatizar las propiedades ejidales, estableciéndose así la libre venta del suelo ejidal y comunal. A fin de cumplir con las exigencias democráticas y sociales de los Estados Unidos y Canadá, Salinas crea en 1990 el Instituto Federal Electoral, IFE, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH. De esta manera, se cumplían en la letra
los marcos institucionales que perfilarían a México como un país económicamente sólido y democrático, listo para incursionar en el comercio mundial. Hacia el año de 1993, el TLC sería asignado entre los mandatarios George Bush, por parte de Estados Unidos, Brian Mulroney, primer ministro canadiense, y Carlos Salinas de Gortari, presidente de México. El tratado comercial entraría en vigor a partir del 1 de enero de 1994. Desde entonces, muchas cosas han cambiado en nuestro país. ¿Cuáles han sido los alcances del mismo en materia económica, política y social para México? Para los impulsores y apologistas del TLC, el tratado conllevaría beneficios sustanciales para nuestro país en el corto, mediano y largo plazo, tales como los siguientes: crecimiento económico para el país, creación de empleos, producción de más alimentos, reducción de la migración, desarrollo industrial y tecnológico, reducción del daño al medio ambiente, competencia de mercado, etc. No obstante, la realidad se encargaría de echar abajo las cuentas alegres y el escenario paradisíaco de la clase política e intelectual mexicana. A casi 3 décadas de haberse firmado el TLC, la realidad de nuestro país dista años luz del escenario idílico presentado por los tecnócratas mexicanos. En términos económicos y sociales, ¿qué implicó para México la firma del Tratado de Libre Comercio? Para empezar, el salinismo y el TLC provocaron graves retrocesos al desarrollo agropecuario de nuestro país. Las reformas salinistas al artículo 27 constitucional dieron paso al saqueo del campo mexicano por parte de las empresas transnacionales. Para el año 2013, el 80% de los principales productos agropecuarios, maíz, frijol, aguacate, etc., se encontraba en manos de empresas extranjeras. Este hecho pauperizó aún más al campesino mexicano, obligándolo a migrar hacia los núcleos urbanos nacionales o bien hacia los Estados Unidos. Por lo que toca a los bienes nacionales, durante los sexenios de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, se privatizaron más de 1,000 empresas paraestatales, la gran mayoría de las cuales terminarían siendo adquiridas por capitales extranjeros. Estos capitales terminarían absorbiendo a las medianas y pequeñas industrias nacionales. Algunas industrias nacionales, en alianza con los capitales extranjeros, llegarían a consolidarse como grandes monopolios. La mayoría de estas, no obstante, al igual que con los pequeños negocios familiares, serían llevados a la quiebra. Al mismo tiempo, con la súbita llegada de capitales extranjeros a México, los ecosistemas nacionales serían depredados rápidamente por las empresas mineras y de producción de alimentos. Quizá la transformación más radical que sufrió nuestro país a raíz de la entrada en vigor del TLC fue la transformación de nuestro pueblo. México se ha convertido en un émulo subdesarrollado de sus pares canadienses y estadounidenses por lo que toca su estilo de vida, su cultura y sus hábitos de consumo. El TLC logró casi por milagro que en el mexicano coexistiesen simultáneamente la miseria y el consumo. Somos un país pobre, pero con uno de los mayores consumos de telefonía celular a nivel mundial. Cada año se incorporan a la circulación casi 500,000 nuevos vehículos. Somos el país más obeso del mundo y uno de los más contaminados. En Chiapas se encuentra la localidad con mayor consumo de Coca-Cola del mundo. Casi el 60% de la población económicamente activa se dedica al ambulantaje. La delincuencia de nuestro país no
no es motivada por el hambre, sino por un patológico impulso de consumo. A pesar de vivir en la pobreza, el mexicano gasta más en promedio en la adquisición de bienes de consumo, pantallas, celulares, automóviles, motocicletas, etc., que en la satisfacción de sus necesidades primarias: alimentación, salud, vivienda, educación, etc. De cuna neoliberal, el TLC impuso más valor al capital que a las vidas de las personas. En cierto sentido, no fue más que una forma más evolucionada del colonialismo capitalista. A pesar de que el actual gobierno ha decretado su fin, las políticas neoliberales y el libre comercio son impulsadas con tanto esmero como en los mejores tiempos del salinismo. Al día de hoy, el libre comercio y el neoliberalismo han encontrado continuidad con la entrada en vigor de su sucesor, el TEMEC. Las consecuencias sociales de este último no tardarán tanto tiempo en hacerse visibles. Yo no tengo ningún propósito de vengarme de nadie, ni de Salinas. Tal y como lo mencionábamos al inicio del programa, el destino económico, político y social de México ha sido determinado fundamentalmente por la política económica neoliberal adoptada en nuestro país desde mediados de los años 80. Los principales impulsores de este modelo serían desde aquellos años los expresidentes Miguel de la Madrid y, de una manera completamente fanática e irracional, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Bueno, pero nos preguntamos, ¿por qué este modelo económico, cuya punta de lanza es el libre comercio, ha representado para nuestro pueblo una gran tragedia histórica? ¿En qué consiste el neoliberalismo? ¿Cuáles son sus principales premisas? Como mencionábamos anteriormente, el modelo económico neoliberal inicia su desarrollo hacia finales de la década de los años 60 en Europa y Estados Unidos. Todo esto como contrapartida a las políticas económicas estatistas implementadas en los países del denominado bloque socialista, entre ellos la Unión Soviética. Al ser el neoliberalismo una teoría económica gestada al interior de los países capitalistas desarrollados, el mismo persigue naturalmente la defensa de los intereses de estas naciones. Lo repetimos, la teoría económica neoliberal no fue pensada para favorecer los intereses de los países capitalistas no desarrollados como México, Brasil, Nigeria o Filipinas. Fue pensada para establecer mecanismos de control económico y político por parte de las naciones capitalistas desarrolladas, los Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, etcétera, sobre las naciones capitalistas no desarrolladas, América Latina, África, Asia. Bueno, pero ¿de qué premisas se sirve el modelo económico neoliberal para garantizar estos intereses? Para empezar, el neoliberalismo juzga como negativa la participación del Estado en el control de la economía nacional. Para los neoliberales, la economía debe de liberarse, es decir,
permitir que los mercados se autorregulen en función de la ley de la oferta y la demanda. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, que si el aguacate alcanza precios astronómicos, el Estado no debe intervenir para bajar su costo, sino que debemos esperar a que el precio del aguacate baje por sí solo. ¿En función de qué se preguntarán? Pues en función de la oferta y la demanda de este producto. Esta tesis neoliberal tiene sus orígenes en el laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar de los economistas franceses del siglo XVIII. La próxima vez que ustedes acudan al supermercado o al tianguis a comprar sus alimentos y se den cuenta de que los precios se han disparado de la noche a la mañana y que la Profeco y la Secretaría de Economía están de adorno y que nada los hace bajar, pues agradézcanle esta situación al modelo económico neoliberal que impera en nuestro país, porque ese es el responsable. Bueno, pues de igual forma para los neoliberales, el Estado Nacional debe procurar, fíjense ustedes, el mayor adelgazamiento posible de sus funciones administrativas, esto es, de su burocracia. ¿Esto qué significa? Bueno, para los neoliberales, la burocracia es una carga, es un gasto innecesario del cual se debe de desprender el Estado. El neoliberalismo no persigue una reestructuración administrativa de la burocracia estatal a fin de que ésta sea eficiente. Nada de eso. El neoliberalismo persigue el mayor adelgazamiento posible de la burocracia estatal en este sentido, ¿no? Para el modelo económico neoliberal, el gasto público, pues es una carga. El Estado debe desprenderse de aquellas instituciones públicas que a su juicio, no constituyen una inversión económicamente rentable. Bueno, pues para el neoliberalismo, toda aquella institución estatal que no proporcione un beneficio económico sólido debe desaparecer, efectivamente. De esta forma, instituciones vinculadas a las artes, la cultura, las humanidades, los pueblos indígenas, la educación, etcétera, al no proporcionar un beneficio económico claro, bueno, pues son juzgadas precisamente como una carga de la cual hay que desprenderse. El neoliberalismo, pues, mantiene un carácter cultural y educativo depredador, básicamente. En esta depuración de la burocracia, muchas de las funciones administrativas del Estado, pues, son transferidas a manos de los particulares, es decir, son privatizadas. Llegamos a una de las tesis más peligrosas y dañinas sostenidas por, pues, ni más ni menos que por los fanáticos neoliberales. ¿Cuál es esta tesis? Bueno, pues es la transferencia de la riqueza colectiva de una nación a manos de unos cuantos, es decir, a manos, pues, del empresariado nacional o extranjero. Para llevar a cabo este despojo de los bienes nacionales, el neoliberalismo sostiene dos premisas. La primera de ellas ya la vimos hace un momento. Los bienes o las instituciones estatales son vistas como una carga de la cual, pues, hay que deshacerse. La segunda premisa constituye
uno de los mantras ideológicos y dogmáticos más repetidos por los fanáticos neoliberales, que es el siguiente: el empresariado crea empleos y riqueza. Por lo tanto, hay que transferir la riqueza nacional, léase privatizándola, a manos de los empresariados, a fin de que estos la multipliquen para todos, tal y como hizo Jesús con los panes, el vino y los peces. Bueno, pues se debe estimular el crecimiento desproporcionado de la riqueza del empresariado a fin de que esta clase social pues cree los empleos que necesita la clase trabajadora. Se trata, fíjense ustedes, de llenar un recipiente con agua por encima de sus límites hasta que ésta se derrame. Lo que caiga debe ir a la clase trabajadora. Este planteamiento criminal y falaz recibió desde su origen, el nombre de teoría del derrame. Fíjense ustedes. Bueno, pues a fin precisamente de acelerar el enriquecimiento salvaje del empresariado nacional y extranjero, porque nos referimos a ambos, los bienes de una nación son privatizados. Una fórmula conocida para emprender la privatización de los bienes del Estado consiste en el sistemático y planificado abandono de las instituciones a fin de justificar su venta a particulares. Ahí donde el Estado neoliberal busca deshacerse de las riquezas nacionales, lo primero que hace es que las abandona a su suerte. Acto seguido, pues anuncia a los cuatro vientos que resulta insostenible su mantenimiento y soporte. Y ya después, como tercer acto, por así decirlo, emprende su remate, venta y privatización. ¿Se acuerdan de lo que pasó con los ferrocarriles nacionales, con Telmex, con Imevisión, con la banca, con los ingenios azucareros, con las carreteras? Un ejemplo de esta tesis neoliberal lo representan las concesiones del sistema de transporte público, pues a manos de particulares. ¿Se acuerdan de la Ruta 100? Un sistema de transporte público y barato llevado a la extinción y sustituido finalmente por concesiones a empresas particulares como el Metrobús. ¿Recuerdan que los servicios telefónicos de nuestro país eran provistos por Telmex, otrora empresa del Estado, y que ahora hay que pagar más, ya no al Estado, sino a un particular, Carlos Slim, en este caso? ¿Recuerdan que la feria de Chapultepec, como bien del Estado, ofrecía servicios de diversión y entretenimiento a la clase trabajadora de nuestro país a precios accesibles? ¿Qué pasó después? Bueno, pues pasó que el neoliberalismo se encargó de arrancarla de manos del Estado y transferirla a manos de particulares, limitando su acceso únicamente a quienes pudiesen costear sus elevados servicios. Bueno, tal y como lo vimos en la cápsula, desde la década de 1990, miles de bienes de servicio que ofrecía el Estado mexicano, desde la producción de alimentos, transporte público, carreteras, cines,
televisión, banca, teatros, radiodifusión, empresas, empresas pesqueras, balnearios, muelles, ferrocarriles, minas, etcétera, pues bueno, han sido transferidos, léase privatizados, a manos de particulares con el consecuente incremento de los costos a estos productos y servicios. Muy pocas instituciones han sobrevivido a esta depredación privatizadora. Entre ellas debe destacarse los casos de la UNAM, el Politécnico, las universidades públicas, el Seguro Social, el Metro, el IMER, el Canal 22, etcétera. Son pocas en realidad. Bueno, pues a este escenario en donde las riquezas nacionales han sido saqueadas y llevadas casi a la extinción, debe sumarse el desastre económico provocado por las reformas salinistas durante la década de los años 90. La firma precisamente del Tratado de Libre Comercio de 1994 y el criminal endeudamiento económico, pues llevado a cabo por los priistas y panistas durante el sexenio de Ernesto Zedillo, ni más ni menos. Ahora bien, el mismo presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, ha reconocido junto con muchísimos estudiosos y especialistas en el tema que tanto el salinato como el TLC de 1994 constituyeron, fíjense ustedes, la mayor entrega de bienes nacionales en la historia de México, comparable únicamente a la pérdida de la mitad del territorio nacional en 1848. Bueno, pues a casi 30 años de la entrada en vigor del TLC en 1994, los responsables de estos crímenes contra la economía de nuestro pueblo, pues se mantienen impunes. Pero bueno, ya habrá oportunidad de hablar en otro programa de si esto ocurre en otros países. Por lo pronto, vayamos con profe Rubén y veamos qué nos tiene que decir acerca de este tema. Intervención a propósito del tema que decidimos plantear, ¿no? Y tiene que ver con pues, el padre del neoliberalismo en este país, ¿no? Y es el punto de partida junto con un hecho de la mayor importancia, por cierto, el 1 de enero de 1994, cuando ya está lo del Tratado de Libre Comercio, que claro tiene que ver con el sexenio fraudulento de Carlos Salinas de Gortari. Y este levantamiento zapatista, bueno, generó una situación ahí extremadamente compleja políticamente, ¿no? No está resuelto, por cierto. Me parece que de repente los compañeros zapatistas le exageran con respecto a su proyecto, que es muy local, y como que están al margen de lo que sucede en el país. Pero bueno, esa es cosa en todo caso de ellos. Pero habría que hacer un esfuerzo no solamente por discutir con ellos, sino con todos los grupos originarios de este país que tienen problemas no resueltos desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Y bueno, lo que puedo empezar a decir tiene que ver con que pues el neoliberalismo sigue vivo, ¿no? Y bueno, claro, no es nada fácil después de 40 años de reglas, leyes, convenios internacionales, etcétera, etcétera, modificar esto, pero sigue pues vivo, ¿no? Hay retrocesos, se les ha ganado espacios en algunos lugares, en México mismo, pero no suficientes como para deshacernos de ese modelo de economía, ¿no? Y quizás el ejemplo más claro sí tiene que ver con Perú, ¿no? Con el golpe de Estado blando, pero que ya lleva más de 50 asesinados, y siendo así, entonces no es tan blando, ¿sí? Pero luego, pues también en las últimas fechas,
pues lo que se intentó hacer en Brasil, ¿no? Que fue un intento similar a lo que hizo Trump en Washington, ¿no? Cuando perdió las elecciones. Y que por cierto, ahora que vino Biden, hubo una declaración conjunta en donde cuestionaron lo de Brasil, precisamente. Biden firmó eso. Pero porque, pues seguramente tiene información de que Trump tiene influencia en lo que sucedió en Brasil, ¿no? Entonces, bueno, se acordaron de ellos, de Brasil, pero lo de Perú les valió gorro, ¿no? Ahora, bien, resulta que esto que estoy diciendo entonces muestra que aquí y allá en todos lados de América Latina, finalmente tiene dificultades serias en llegar a la presidencia. No solo porque no tienen mayoría en las cámaras, en ocasiones, sino también pues porque dentro de esos propios gobiernos que tienen una actitud anti-oligárquica, anti la derecha de ese país, etcétera, etcétera, pues de repente meten a gente de la derecha en su propio gobierno, ¿no? Ya hemos comentado históricamente mucho de la Secretaría del Trabajo, y ahora mismo hablé yo a propósito del gobernador de Sonora, ¿no? A propósito del litio, ¿no? Entonces, pues hablar del padre del neoliberalismo mexicano es algo necesario, ya que aún con el proceso de la Cuarta Transformación siguen teniendo fuerza suficiente para impedir avances en el proyecto de la soberanía nacional y su expresión de primero los pobres, ¿no? Vámonos pues al tema que ahora vamos a tratar. Las más de las interpretaciones sobre el neoliberalismo afirman que Miguel de la Madrid abrió la puerta para que luego el presidente impuesto, Carlos Salinas de Gortari, iniciara ese proyecto globalizador en su expresión más alta. Esto es cierto. Sin embargo, en nuestro país, algunos de los rasgos de ese proyecto, como fueron lo de privilegiar el interés privado, así como avanzar en una desnacionalización de empresas estatales, al abrir las puertas a la iniciativa privada, lo inició tempranamente Manuel Ávila Camacho, inmediatamente después de Lázaro Cárdenas, el general. Claro, igual que en el periodo neoliberal, Manuel Ávila Camacho abrió camino, quizás como Miguel de la Madrid, para la corrupción gubernamental al extremo, ¿no? Esta fue ganando un espacio extraordinario. Y luego algunos avances en materia de educación en el periodo cardenista fueron frenados, inhibidos, y en ocasiones hasta hubo intentos de desaparecer el Politécnico. Fíjense que era una institución interesantísima en la perspectiva de la soberanía en cuanto a la técnica y la ciencia, ¿no? Afortunadamente, ahí los estudiantes del Poli de 1942 pues armaron su escándalo y lograron frenar finalmente este hecho, ¿no? Luego con altibajos, pues bueno, se ha mantenido esa lógica en general, ¿no? Lo de ir privatizando lo público, ¿no? Como pues se refirió a propósito de la cantidad de empresas que estaban en manos del Estado, y por cierto, en muchos casos eran empresas quebradas y funcionaba el gobierno no con el criterio de lograr una mayor fuerza en la economía del país, sino para salvar también a los empresarios que estaban en quiebra. Pero bueno, en fin, ¿no? Y bueno, después más o menos de esos altibajos, resulta que, pues en 1982, sin ningún recato, el PRI, su gobierno, dejó de lado el término de dicta blanda, que tenía que ver con pues dar ciertas concesiones a lo público, a lo popular, etcétera, etcétera, ¿no? Para seguir el camino económico de Pinochet y de Thatcher, subrayo, Pinochet y Thatcher, en el que apareció como modelo de economía el bien llamado capitalismo salvaje, por los opositores a ese modelo, por parte fundamentalmente de los pueblos en general, ¿no? Y bueno, pues después de eso, quien fue clave sin duda fue Carlos Salinas de Gortari, el presidente impuesto por la derecha del PRI y el PAN, siendo Carlos Salinas de Gortari parte de una de ya variadas generaciones de los llamados por Carlos Monsiváis la generación o las generaciones de estadounidenses nacidos en México.
Dice muchas cosas más. Ahora sintetizo la formulación de Monsiváis en el siguiente sentido. Dice, el influidos por el modo de vida estadounidense. Y le anexamos, y algunos de ellos formados en universidades de aquel lado, de aquel país, de Estados Unidos. Este es el caso de Carlos Salinas y de su grupo en una proporción muy elevada, ¿no? El fraude electoral nunca se había visto antes en este país, de ese tamaño, ¿no? Recordemos que ninguna elección en nuestro país, desde que se fundó, desde 1824, ha estado exenta del fraude, ¿no? Pero ya el del 1988, híjole, ¿no? Fue récord, ¿no? Y más pronto que tarde, a propósito, pues, de este triunfo, pues impuesto finalmente por los intereses neoliberales, y por ellos mismos en la perspectiva de aburguesarse, ¿no? Porque han hecho negocios muchos de los funcionarios públicos a partir de ese momento, o más que en otros momentos. Se dieron cosas, pues, más o menos graves y que van marcando el estilo de gobernar de Carlos Salinas de Gortari. Pues por ahí del 2 de octubre del 89 mataron a Maquio. Mataron es un decir, más bien mató, es Carlos Salinas de Gortari a Maquio, ¿no? Después de una declaración de 15 días anteriores, donde a diferencia incluso de Cuauhtémoc Cárdenas, dijo que aún estando de acuerdo con la privatización de muchas de las empresas del gobierno, del Estado, le parecía que lo que era imposible de intentarse era la privatización de Pemex. Y bueno, pues parece que ese fue uno de los tantos motivos que condicionaron su muerte, ¿no? Recuerdo a propósito de la Navidad anterior, en el 88 todavía, de la figura de Maquio, en la cena familiar, eso está documentado, está por escrito. Se despidió de su familia, dijo que era la última vez que iba a estar en una Navidad con ellos, ¿no? No dijo más, ¿no? Y no entendieron la familia qué sucedía, por qué estaba diciendo eso, pero seguramente si no hubo intentos de asesinato antes, cuando menos sí hubo amenazas, ¿no? Bueno, y luego después de esto, rápidamente, el chupacabras, así le decían a Salinas de Gortari, se le ocurrió privatizar la única empresa que estaba en manos del Estado que generaba ganancias, Telmex. Y, y bueno, después, pues hay una información mucho más detallada en la intervención de ASU y en la propia cápsula, que da muestra, pues, de las barbaridades que se cometieron a propósito de privatizar todo lo que era privatizado, ¿no? Y en esta lógica, pues, también fue negocio en el que participaron mucho más abiertamente, siempre habían participado los políticos del PRI de alguna manera en el tráfico de drogas. El negocio de las drogas ilegales, perdón, pues estuvieron metidos, comprobado, ¿no? El papá de Salinas, Raúl Salinas, etcétera, etcétera, ¿no? Y otro personaje de primer nivel, por su relación tan estrecha que tuvo con Carlos Salinas de Gortari, Carlos Jan González, ¿no? Figúrense ustedes que él tenía una empresa de aviación que tenía como ruta principal, casi única, México, Ciudad de México, Tijuana, ¿no? Y el costo del pasaje era mucho más barato que si se iba uno en camión. Y todo parecía como que no era negocio, pues, cobrar tan barato, ¿no? Las malas lenguas afirman, y yo soy de Tijuana, yo conozco mucha gente, el negocio era de que iba cargado de drogas. Y luego que, entonces, con la coincidencia o la asociación con las autoridades municipales, estatales y federales, pues tenía todo el chance ahí de ser los negocios del mundo, ¿no? Del mundo. Ahora son dueños de la Mercedes de los González, pues, etcétera, etcétera, y son de los empresarios más importantes que hay en este país, ¿no? Y en esa lógica se dio algo gravísimo también. Había demasiada droga que a lo mejor no la podían vender en Estados Unidos, y normalmente México era un país de paso de la droga hacia Estados Unidos. Aquí se inició un proceso en donde se quedaba mucha droga, ¿no? E indirectamente fueron facilitando el consumo,
sin castigo, pues, en la venta por acá, en el consumo por acá, y bueno, pues este es el negocio del tamaño del mundo que incluso ha generado mucha de la violencia que todavía ahora padecemos, ¿no? No hay duda de que, a pesar del fraude electoral, hizo un esfuerzo por ir ganando espacio social, pero en el discurso. Y sí lo logró, por cierto, ¿no? Hablaba de que podíamos ser un país reconocido como de primer mundo más pronto que tarde, ¿no? Muchos se lo creyeron, ¿no? Eh, pero al paso de su gobierno, pues quedó bastante claro que esto era puro cuento. Y particularmente lo único que pudo hacer fue posponer la crisis económica, pues que la produjo incluso él y sus aliados y sus socios, etcétera, etcétera, ¿no? Y al alargar finalmente el estallido de la crisis económica, lo único que hizo fue posponerla para que el 20 de diciembre, los primeros 20 días de Cedillo, explotara, ¿no? Sí, hubo una devaluación del tamaño del mundo. Sí. Y bueno, todo esto, pues, en alianza con el PAN, o sea, el PRIAN nació también en el periodo neoliberal, ¿no? Y a partir de Cedillo incluso se dio un fenómeno ahí que no sobra de comentarlo, ¿no? La mediocridad se impuso a nivel de la presidencia de la República en este país. Y parece que es un modelo que se repite en el liberalismo, ¿no? En Perú mismo, ¿no? Está el señor de origen oriental, ¿no? Que fue de lo peor, que está en la cárcel ahora. Y en todo el mundo llegaban una bola de mediocres, pero que eran posibles de convertirse en socios, pues, de los negocios neoliberales, ¿no? Haciendo contratos como los que conocemos ahora, ¿no? De que tienen todas las posibilidades de ganar en todo, ¿no? Y el gobierno tiene todas las posibilidades de perder, pero es parte del negocio finalmente de todos ellos, ¿no? Sí. Luego, de Cedillo, bueno, pues llegó pues, el Coca-Colero, ¿no? De Fox, ¿no? Que ahora quiere ser marihuanero, ¿no? Ahora que se despenalice el consumo de la marihuana, ¿no? Por cierto, se están tardando con respecto a esto, y eso quizás aminoraría la violencia, ¿no? Sí, sacar de lo ilegal esto, ¿no? Y luego, pues, el sargento Borola, ¿no? Sí, ahora que está asilado en España, ¿no? Igual, por cierto, que otros, ¿no? Peña Nieto también anda por allá, ¿no? Y en todos los casos estos, la figura del narcotráfico es una figura importantísima, no como el cobrarles mordida por lo que están haciendo, sino son socios, ¿no? Lo de García Luna es una muestra extraordinaria de este hecho en el periodo de Calderón, ¿no? En la lógica de ganar espacio y de tratar de convencer a los mexicanos de que a pesar del fraude, pues era buen presidente, pues está precisamente el gancho del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Donde ya antes, por ejemplo, en Europa se habían hecho tratados entre todos los países europeos. Y lo que se hizo es que había una libre circulación en todos los territorios de Europa, de todos los europeos, ¿no? Y donde los países monárquicos, por ejemplo, como el de España, que estaban muy atrasados en términos económicos, le inyectaron un capital extraordinario para nivelarlo y para que tuviera condiciones sociales semejantes a la de los demás países. Esto nunca pasó en nuestro país, ¿no? O sea, entregó finalmente a Estados Unidos nuestro país, ¿no? En condiciones desastrosas, ¿no? Sin embargo, bueno, por ahí sí que se generan algunos espacios en términos de la producción, pero en general nos fue mal, ¿no? Porque, pues, recuerdan ustedes los problemas que hay a propósito de la migración de migrantes hacia Estados Unidos, ¿no? Si se hubiera repetido la historia de Europa, pues entonces, pues sí, iba a haber libre circulación, y que, por cierto, pues que no se hagan patas los de Estados Unidos, ¿no? Pues necesitan de la mano de obra de los mexicanos y de los centroamericanos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego regresemos al salvajismo neoliberal, que es caracterizado fundamentalmente por las fuerzas progresistas y de izquierda, aquí y en el mundo, por cierto, ¿no? Pues Carlos Salinas Gortari es responsable
de 600 asesinatos de miembros del PRD cuando era oposición, ¿no? Y cuando todavía no estaba prianitizado el PRD, ¿no? Y por cierto, pocos insistimos en que fue crimen de Estado, y bueno, se plantea pues que se investigue, pero no se hace absolutamente nada, ¿no? Entonces hay una impunidad con respecto a este asesinato de ese tamaño, ¿no? Ya antes nos referimos a la muerte del Maquio, pero hubo otros muertos entre ellos, ¿no? Colosio, por ejemplo, ¿no? Y Ruiz Massieu. Raúl Salinas de Gortari cayó preso, acusado del asesinato de Luis Massieu, que era su cuñado, pero más pronto que tarde salió de la cárcel, ¿no? Eh, eh, y luego, regresando al mediocre de Zedillo, pues en 1995, siendo presidente este mediocre, hubo una matanza en Aguas Blancas, Guerrero, ¿no? 17 miembros de la organización campesina de la Sierra del Sur de Guerrero fueron asesinados. Y lo que apareció incluso públicamente como noticia es de que el gobernador Rubén Figueroa pues era responsable de esto, ¿no? Y esto tenía que ver con el PRI y no pasó nada, igual que lo anterior que comenté, ¿no? En el 97 fueron asesinados por cuerpos paramilitares en Acteal, ¿no? 45 muertos, 2 más que en Ayotzinapa. Y el caso más sonado, aunque no el más grave en términos de la represión, fue pues nada más y nada menos que el de Atenco, donde había un negociote del tamaño del mundo, pero del tamaño del mundo del PAN y del PRI, ¿no? De Peña Nieto siendo gobernador del Estado de México, ¿no? Y bueno, pues igual, ¿no? No hay nada nuevo. Y luego, para repetir la historia a propósito de Peña Nieto, pues está lo de Ayotzinapa, ¿no? Y bueno, después de lo de Ayotzinapa, pues suceden muchos muertos, particularmente que tienen que ver con el activismo político, particularmente de los pueblos originarios, ¿no? Y donde los responsables de esto, pues porque a quienes afectaban estos activistas, tienen que ver con los gobiernos municipales, estatales, con narcotraficantes y con empresas mineras. Sí. Y siguen dándose los muertos a propósito de esta situación, ¿no? Regresando a lo de Sinapa, pues es una asignatura pendiente junto con muchas más, ¿no? Sí. Ahora bien, en los procesos electorales en puerta, obvio, no hay oposición fuerte en la alianza PRI-PAN-PRD. No hay quien dirija con perspectiva de avance por parte de la derecha. Claudio González no del ancho, y quizás sea pues la figura que aparece públicamente, pero no necesariamente él es el intelectual que está organizando y dirigiendo esto, ¿no? Yo creo más bien que el padre del neoliberalismo sigue siendo desde entonces el que organiza, el que le da sentido, el que orienta a la derecha electoral en este país. Sí. Y él es el jefe real de lo que llamamos nosotros atracomulco, porque son una bola de atracadores todos ellos, ¿no? Sí. Y bueno, pues sí, por ahí se sabe de que de repente se reúne con unos, con otros, etcétera, etcétera, y los orienta. En principio ha sido tan grave el neoliberalismo en este país que la respuesta social ante la derecha, más allá de quien esté dirigiendo a ellos, pues es contraria a esta lógica, y entonces, pues no les sirve de mucho nada de lo que hagan, cuando menos en este año, en el 23, en Coahuila y en el Estado de México, y en el 24 en las elecciones federales, ¿no? Quizás, pero esto último que comento a propósito de mi intervención, me parece que, pues a pesar de esto que voy a decir, la perspectiva de la derecha electoral, este año y el próximo no tienen futuro, ¿no? Y a pesar de que, pues Morena ni es partido ni es movimiento, ¿no? No ha ayudado prácticamente nada, ¿no?
a avanzar, a consolidar lo que se ha hecho, y menos a garantizar pues una organización suficiente para arrasar en el 23 y en el 24. Pero en fin, quién sabe qué más pase. Hasta ahí dejo mi intervención. Gracias. Y bueno, hemos llegado a la parte final de las conclusiones. Tal y como lo mencionábamos en la cápsula, pues la consecuencia más grave que la teoría económica neoliberal y el libre mercado impulsado por el Tratado de Libre Comercio acarrearon para nuestro país fue la radical transformación de nuestro pueblo. Así es, las personas de mayor edad no nos dejarán mentir al preguntarles cómo era el México de los años 60 y 70 y cómo es el México actual. Ustedes mismos pueden buscar videos aquí en YouTube y comparar cómo era nuestra sociedad y preguntarse en qué nos hemos convertido. Bueno, pues hablamos de que México era un país, fíjense ustedes, en donde se podía salir a vacacionar sin temor a ser secuestrado y desmembrado vivo. Hablamos de un país que, si bien producía drogas, no era consumidor sistemático de las mismas para nada. Hablamos de un México en donde la obesidad era una excepción al interior de las familias, no era una regla como sí lo es ahora. Bueno, hablamos de un México en donde los autos eran autos familiares, no personales. Hablamos de un México en donde el salario mínimo podía costear casi por completo la canasta básica. Hoy esto no es posible. Hablamos de un México en donde la lógica aspiracional del mexicano apuntaba al estudio de una carrera universitaria, no a la adquisición de una motocicleta, como sí ocurre actualmente, a la adquisición de un auto, una pantalla o un buen celular. Hablamos de un país en donde las fuerzas laborales se distribuían en fuerzas productivas de comercio y de servicios. No hablamos de un país en donde priva el anhelo de acceder a un changarro personal, para nada. Bueno, aunque parezca increíble para las generaciones más jóvenes, hubo una vez un México en donde el comercio ambulante no existía más que para vender globos, helados, pájaros o para afilar viejos cuchillos a domicilio. Increíble, ¿verdad? Hubo una vez un México en donde la mayoría de las personas comían al interior de sus casas, no en las calles como sí ocurre actualmente. Hablamos de un pueblo que privilegiaba la satisfacción de sus necesidades básicas, fíjense, antes que la satisfacción de sus necesidades de consumo. Hablamos de un país en donde la ignorancia era motivo de vergüenza y no de orgullo, como sí ocurre actualmente. Bueno, todo esto se fue. El impulso histórico que dio paso a esta transformación negativa de nuestra sociedad fue la política económica neoliberal llevada a cabo desde mediados de la década de los años 80. Esta política neoliberal prevalece hasta nuestros días, pues a pesar de ser negada por el actual gobierno. Es una especie de neoliberalismo light, sin calorías, por así decirlo. Una especie de neoliberalismo 2.0, pero neoliberalismo al fin. Pocos sectores sociales de nuestro país tienen tanto que agradecerle al actual gobierno como los empresarios mexicanos, en particular los grandes magnates como Carlos Slim, Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego. El presidente del país decreta el fin del neoliberalismo, pero
al mismo tiempo, fíjense, transfiere la regulación de los precios de la canasta básica al empresariado. Ustedes recordarán qué fue lo que pasó hace algunos meses. Bueno, pero para Andrés Manuel, el neoliberalismo se acabó, pero otorga concesiones directas y discrecionales a los grupos empresariales que lo apoyan, como está el caso de Grupo Carso y TV Azteca. El presidente habla de una cuarta transformación de nuestro país, pero pues los responsables directos de los crímenes contra la economía del Estado, desde Salinas a Peña Nieto, pues siguen gozando de impunidad. Hablar del fin del neoliberalismo en nuestro país, pues no, la verdad, no deja de ser un cuento fantástico, solamente creíble por quienes no tienen memoria histórica. Pero bueno, aquí en este pequeño espacio sí tenemos memoria histórica y no se nos olvidan estos detalles. Bueno, pues esto es lo que yo puedo plantear brevemente a manera de conclusión. Profe Rubén, usted díganos, ¿qué es lo que concluye de este tema en particular? Pues mira, mis conclusiones apuntan mucho al año 2023 y 2024, ¿no? Que tienen que ver con los procesos electorales claves. El 23 puede ser la destrucción plena del PRI, algo que incluso López Obrador no se comprometió a hacer, pero que está saliendo de carambola, ¿no? Y en ese sentido, pues, son conclusiones generales. Habría que impulsar la discusión de cómo entrarle a esto, los que le apostamos a que la vía electoral todavía tiene posibilidades de darle continuidad, de consolidar lo que hay, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero para mí en términos de conclusiones tiene que ver con garantizar una elección de las candidaturas inmediatas del aparato legal de Morena, que es Morena, pues ni es partido ni es movimiento, pero es el aparato legal para competir en las elecciones, con la mayor pulcritud que se pueda. Si no se hace así, si hay alguien favorecido por la burocracia de Morena, puede generarse una situación difícil para Morena mismo, a pesar de que aunque Monreal fuera el candidato, se iba a ganar la presidencia, claro, ¿no? Eso es obvio, pero no por el esfuerzo de Morena, sino por el peso que tiene socialmente finalmente el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Me parece que esto es muy, muy importante. Luego, claro, consolidar los programas sociales, que no son menores. Estábamos comentando con los compañeros de Colombia que está intentando replicar Petro una buena parte de los programas sociales. Y con todos los problemas que se dan en la cuestión electoral, que se puede ganar ahorita y perder mañana, pero bueno, en fin, en la perspectiva de ordenar las asignaturas pendientes, lo que no se pudo hacer porque perdimos la Ciudad de México en el 21, y entonces ya no teníamos la capacidad en las cámaras para modificar la Constitución. Y luego, pues, intentar hasta donde se pueda. No es fácil esto. El hacer un gran frente latinoamericano que homogenice los derechos sociales que ya se ganaron en un espacio y en el otro, en la perspectiva de finalmente generar un cambio en la correlación de fuerzas que posibilite avanzar más sólidamente en los derechos sociales. Hay buena disposición y algunos contactos que tenemos en algunos países de América Latina para someter a discusión. Y por cierto, algunos están en gobiernos de los llamados progresistas y de izquierda, y otros no tanto, ¿no? Pero son activistas, son gente que está haciendo política y que está tratando, pues, de que no se dé marcha atrás con respecto a los avances y que pueda ser incluso este Frente Popular Latinoamericano un espacio visto por los pobladores de gobiernos en donde está la derecha controlando la situación, para poder enfrentar con mayor fuerza finalmente
pues lo que tiene que ver con lo que estamos padeciendo ahora, ¿no? Me parece que esto es muy, 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 muy importante tomarlo en consideración. Y claro, los derechos sociales por los que estamos peleando, que no tienen nada que ver con la lógica tradicional, en Cuba, particularmente en Venezuela, se lograron mediante revoluciones, en el sentido estricto de la palabra, ¿eh? Particularmente en el caso de Cuba, pues hubo muertos, hubo sangre de por medio, ¿no? Le estamos apostando a que por la vía electoral podamos lograr esos derechos sociales sin llegar a esa situación. Pero bueno, finalmente no depende de nosotros, ¿no? O sea, depende también de la reacción de la derecha, la ultraderecha, que está fortaleciendo en Europa y que esperamos que América Latina pueda abrir un camino que se ha visto hasta por Estados Unidos y Europa misma, ¿no? Y aquí un último elemento para fortalecer esto tiene que ver con grandes huelgas que están haciendo en Estados Unidos, en Francia y en Inglaterra. Esto ayuda a que Estados Unidos y otros no metan su cuchara tanto como la han metido hasta ahora. Con eso termino mis conclusiones. Gracias, Azu. Y bueno, hemos llegado a la parte final de este programa, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado a lo largo de esta hora. Muchas gracias, profe Rubén, también por estar acá. Los dejamos con esta linda melodía de Robert Schumann. Los esperamos la próxima semana. Denle manita arriba, por favor, suscríbanse, recomienden nuestro canal y, bueno, sin más demora, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego.